como para escribir un código y pues y lo que hemos venido haciendo últimamente, no. También hay que tener en cuenta que es un procedimiento lógico, ¿no? Puntualmente se trata precisamente de una secuencia de acciones o de programación precisamente para llegar a un resultado. Muchas gracias, Rubens. Listo, Santiago, Camilo, y está un compañero Cristian el día de hoy acompañándonos. Me gustaría escucharlos. ¿Me puede volver a recordar la segunda pregunta? Que no me acuerdo cómo era, pero tengo una respuesta. Me preguntaba que, bueno, para ustedes, ¿qué es programación? Una de las preguntas era qué dificultades han tenido en este proceso de programar. Listo, Cristian, no se preocupe. Puede dejar un comentario en el chat. Y pues básicamente esas dos, ¿qué es para ustedes programación y qué dificultades han tenido? Pues como dijeron los compañeros anteriormente, pues la programación es como conjunto no. Es como el proceso de escribir, diseñar, de dar una instrucción al computador para que nos responda de una manera de la que queremos y nos solucione, por así decir. Listo, Santiago, no sé si se enmudeció su micrófono. Perdón, es que está sonando una alarma, entonces para que no hiciera mucha bulla. Tranquilo, lo escucho. Y ya respondiendo a la otra pregunta de dificultades con la programación, yo creo que bastantes porque digamos que me ha costado entender lo básico, por así decirlo, tal vez porque no le he prestado mucha atención por esos lados, pero y por falta de motivación también, pero sí más que todo por lo básico, cómo funciona, qué se tiene que hacer, por ejemplo, como lo había dicho anteriormente, puedo ir guiándome con PC en ciertas cositas, pero muy básicas, pero a la hora de traducirlo al lenguaje de Java o mirar, por ejemplo, cosas nuevas en Python, si no tengo mucho conocimiento, pues, o me pierdo mucho en esas cosas. Perfecto. Bueno, no sé si Camilo quiere agregar algo, un comentario. No, profe, pues no. Todos los otros compañeros lo dijeron, ¿no? Y pues, referente a la segunda, sí, pues ayer se acuerda que estaba haciendo el segundo punto y pues ya lo puedo hacer en PCIN, pero pues al momento de pasarlo a Java, sí, otra vez me pierdo. Entonces, no sé si después o más tarde se pueda resolver esa duda. Perfecto. Hoy quiero que se concentren en algo y es que también una de las cualidades o de las fortalezas, de las habilidades que debemos adquirir en la vida es a desaprender algunas cosas. A veces, de pronto, en el trasegar del estudio, de la vida, de la experiencia, no sé, del día a día, sin querer, adoptamos como consejos, como filosofías, como una cantidad de ideas que de pronto hacen que estemos como predispuestos a ciertas situaciones. Entonces, digamos que me gustaría compartir algo que pues yo había hecho en, en algún momento cuando empecé, digamos, con esta idea. Espero no aburrirlos, pero la idea es empezar como vaciando nuestra mente para darle como un inicio,
digamos, correcto a toda esta temática porque, pues básicamente lo que se ha vivido en el SENA es, nos entregan un material, léanlo y ya, ¿no? Pues vamos el sábado, nos vemos a las 8, instalen NetBeans y vamos a programar. Entonces, pues considero que de esa forma es muy complejo. Entonces, permítame comparto pantalla, recordando pues que algunos compañeros que no están y de pronto los que están, pues les pido primero consentimiento pues para grabar la sesión si así lo desean. Bueno, ya vi por ahí un amigo, Wilson también, perfecto. Vamos a empezar con esto. Yo había hecho una presentación sencilla hace algún tiempo y esta frase quiero que, no sé, de pronto tenga errores de ortografía, no sé, pero quiero que se lleven este mensaje porque es muy importante y de pronto de esas cosas que les comento que uno debe dejar eh, atrás, una de esas es eso, que a veces nos sentimos menos inteligentes que otras personas y eso pues indudablemente nos impide de pronto alcanzar algunas metas porque pues cuando vemos que alguien corre como más rápido nos sentimos rezagados y como que cuando lo vemos que va más lejos todavía sentimos deseos de abandonar la carrera. Y resulta que aquí me gustaría traer a colación un ejemplo pues que yo creo que ustedes han visto en los deportes. Hay deportistas que dan su máximo esfuerzo, atletas, y los hemos visto, levantan los brazos antes de llegar a la meta, a la cinta de la meta, y de pronto por estar levantando los brazos perdieron la concentración en ese último instante. Y alguien que venía atrás, pero constante, siguió y termina la carrera primero que ellos. Entonces, de pronto mi manera de decirles que no importa, que no importa lo que alguien decía por ahí, que no importa que el de adelante corra con tal que el de atrás no se canse, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, pues el SENA ya no muestra, pues la psicología, le decía yo a alguien en estos días que ha como clasificado 4 estilos de aprendizaje. Hay personas que son capaces de aprender leyendo, hay otras que aprenden más con la práctica, eh, la lúdica, no sé, diferentes metodologías. Entonces, pues quiero que por favor empecemos a pensar en esto y a tenerlo presente siempre. La lógica, como indica aquí la diapositiva, pues está en nuestro día a día. La lógica no es más que pues una toma de decisiones. Eso lo vivimos en nuestro día a día y pues a tener en cuenta cómo tomamos decisiones, pues tiene que ver con eh, las causas, por qué debo tomar una decisión, las consecuencias, qué ocurre si tomo determinada decisión y teniendo en cuenta esas, digamos, premisas, pues la idea es tomar la mejor decisión. Entonces, nosotros tomamos decisiones desde que somos pequeños, desde que empezamos a descubrir el mundo y a medida que crecemos, pues esperamos que nuestras decisiones sean mejores por muchos factores, como ya los he enumerado, entre esos pues la experiencia, el conocimiento, el descubrimiento que hace cada quien eh, en su entorno. Aquí tengo pues algo que nosotros como futuros desarrolladores, analistas de software, siempre he recalcado, nosotros somos del programa de análisis y desarrollo de software, debemos tener en cuenta. Este es un esquema básico que se utiliza en investigación, es el conocido árbol de problemas.
Entonces, nos representa de una manera sencilla que nosotros casi siempre vemos el efecto. Es algo que yo peleaba mucho con los técnicos porque es algo que ocurre en la realidad. Nosotros vemos un efecto, ese efecto puede ser ese problema que intentamos solucionar. Entonces, atacamos solo la parte visible de ese problema y no analizamos las causas. En este caso, en el árbol de problemas, las causas, por ejemplo, están escondidas allá entre la tierra y son las raíces. Esa, esa es la raíz del problema. Cada una de esas causas puede tener un determinado efecto, lo que quiere decir que eh, una sola causa puede, por ejemplo, desencadenar efectos negativos, diferentes tipos de problemas, y de acuerdo a la visión de cada quien, pues le da una solución. Pero pues en nosotros está el ir más allá y conocer la raíz del problema. El análisis, como lo he dicho, eh, lo hacemos a diario. De pronto el problema es que dudemos de nuestra capacidad y que pues sintamos que las opiniones o las proposiciones que hacemos no estén a la altura de pronto de lo que otros esperan. Pero aquí quiero recordarles algo que decía Bill Gates, y es que, por ejemplo, él contrataba programadores y él decía que le gustaban los programadores sin que lo vayan a tomar a mal ni tomarlo literalmente. Decía, aquellos que son perezosos, aquellos que no se les gustan como las soluciones rápidas. Pero eso obedece a algo y es que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a solucionar un problema, nos complicamos la vida y yo creo que eso lo hemos visto en las tutorías cuando se resuelve un problema. De pronto le damos demasiadas vueltas y nos complicamos y nos demoramos resolviéndolo, quizás por eso. Mientras que una persona que quiere salir del paso llegue como que a una solución rápida y le funcionó, listo, salió. Entonces muchas veces hay soluciones simples eh, que digamos que esta es la anécdota que tengo con una frase de Bill Gates. Requisitos. Esta imagen me fascina porque pues los requisitos creo que la imagen lo puede expresar todo. Yo veo un niño maravillado porque cuando somos niños somos capaces de maravillarnos con cada cosa que descubrimos, eh, de pronto mm, con experimentar, con sentir, hacemos cosas sin sentido. De pronto ya cuando uno es adulto no ve el sentido en las cosas que hacen los niños y de pronto vamos perdiendo esa capacidad de maravillarnos. Entonces, entre las cosas que debemos aprender de nuevo es a maravillarnos con cada cosa que aprendemos. El conocimiento es un requerimiento, pero el conocimiento a este punto estamos, estamos inmersos en esta tecnología y ya superamos una etapa de conocimiento. Había un examen, no era complicado, pero requería un conocimiento. Nosotros ya hemos resuelto actividades matemáticas, lingüísticas, sociales, y tenemos pues un conocimiento pues digamos necesario para empezar en esta carrera. Algo que me gusta a mí de la programación es que nos va a retar y nos reta porque nosotros como desarrolladores, mmm, si trabajamos en una empresa grande de software, no sabemos cuál sea el requerimiento con el que un cliente puede llegar. Podemos tener un cliente que llegue a nosotros con, eh, por ejemplo, la necesidad de crear una aplicación contable. Eso nos obliga a nosotros a empaparnos un poco de qué es la contabilidad, qué tipos de cuentas hay y a conocer. Si tuviéramos, digamos que un cliente, un arquitecto, tendríamos que aprender algo de estructura, no sé, de temas de dureza, por ejemplo, de metales. En el caso mío, que soy instalador de, pues hago
construcción de instalaciones para suministro de gas, tiene uno que manejar temas como la presión, entonces ya recuerda uno los temas de física y cosas como esta, pero entonces está en el reto que nos propone a nosotros como desarrolladores de software esta carrera. Algo muy importante y que pues, vale la pena resaltar es la importancia de la comunicación. Y es que nuestro lenguaje, a pesar de ser tan extenso y tan florido, gracias a nuestro entorno nosotros terminamos utilizando una palabra para darle diferentes significados. Y resulta que pues debemos aprender a comunicarnos de una manera asertiva. Digamos que ya hay cursos para eso y a uno le parece pues ilógico y ya llevamos tanto tiempo dialogando en español, pero podemos ver que a veces nos cuesta trabajo expresar una idea de una manera fluida y que pues realmente lleve un mensaje que llegue y se quede, digamos, en el receptor como de la misma manera en que yo lo veo. O sea, transmitir la idea exacta es algo complejo, pero es algo que no es difícil. Debemos empezar a tratar de trabajar en el lenguaje propio de la programación para que asimismo nuestra comunicación sea un poco más efectiva. Aquí en la diapositiva traigo una imagen de un robot y es que, bueno, si ustedes pueden analizar un momento la complejidad de la comunicación entre dos personas, imagínense lo complejo que es comunicarse con una máquina. Entonces, ahí vamos avanzando pues en este tema. Herramientas. Herramientas, pues tenemos creo que una de las más importantes, la inteligencia. Mientras Dios nos permita, tenemos vida. Mientras tengamos ganas de hacer las cosas, pues realmente contamos con todo. A nivel de programación vamos a ir adquiriendo la destreza para usar muchas herramientas. Realmente yo ya llevo algunos años, no muchos, pero sí ya llevo años aprendiendo y realmente uno cree que aprendió un lenguaje de programación y ya con eso lo van a contratar. No sé, creo que aquí hay un compañero que ya lleva tiempo, ya conoce algo. Realmente no es así, pero precisamente ese es el reto. Y aquí me atrevo a asegurar que la lógica de la programación es una sola. Ayer dialogaba con una compañera, no sé si ya nos está acompañando, y yo le decía, la lógica es una. Cada uno, cada uno de ustedes piense en un problema que haya tenido, pueden ser esos de programación que no han podido realizar en Java, que están en PC, aún no están en Java, y comprendan algo sencillo. La lógica ya la tenemos, y la capacidad de análisis ya la tenemos. Yo le decía a la compañera que, por ejemplo, algunos de ustedes, si les gusta la cocina, pongamos el ejemplo, sabe desarrollar, no sé, una bandeja paisa, un sancocho, no sé, algo que les guste. En este momento solo saben expresarse en el idioma español, pero si de aquí al finalizar la carrera ya nos podemos expresar en inglés y tuvimos la oportunidad de ir a trabajar al extranjero o aquí desde Colombia remoto, pero con personas de habla inglesa, y le queremos contar algo acerca de esa receta, la lógica de la receta sigue siendo exactamente la misma. Lo que cambia es el lenguaje en el que yo se lo voy a expresar a esa persona. Eso pues en un momento hacemos una demostración para que se den cuenta que la lógica que yo aplico, por ejemplo, en un programa explicándolo en PCI, es la misma lógica que aplico para hacerlo con Python o con JavaScript en el navegador. Algo importante y de pronto que para mí es importantísimo, que estoy tratando de mejorar nuevamente es
conocer nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, como lo manifesté anteriormente, es riquísimo. Y pues de pronto este tema de los símbolos pues viene a algo muy sencillo, y es que cada idioma tiene símbolos. En el español y en el inglés tenemos símbolos similares. Sin embargo, por ejemplo, en el español existe la ñ, lo que no ocurre en la lengua inglesa. Pero, por ejemplo, los signos de puntuación siguen siendo los mismos, los números siguen siendo los mismos, porque pues realmente la mayoría del mundo se maneja con el sistema decimal. Entonces, viendo estos símbolos, como tal, aquí son símbolos, y son los símbolos que emplearemos nosotros pues, en este campo de la programación. Con eso resolvemos lo que puedan imaginar. Aquí pues tenía un ejemplo. A esto hacía referencia yo, pues, por ejemplo, con la receta. Entonces, si yo les hablo en español, hola a todos, ¿cómo están? Si lo hago en inglés, no sé si hay un compañero que dicta clases de inglés aquí, de pronto mi pronunciación en inglés no es tan buena aún. Hello everyone, how are you? Y pues la verdad en mandarín, en japonés sí todavía no me animo. Importante mejorar nuestra capacidad de análisis, algo que hay una frase de pronto que se expresa mucho aquí en Colombia, es la malicia indígena. Y hay otra que lo dice de una forma más, digamos, elegante, más, es que hay que tener sentido común. Entonces, uno utiliza las herramientas de acuerdo a la necesidad de la labor que voy a realizar. Poco a poco vamos a ir aprendiendo eso, pero esto se aplica no solo para la programación, en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, pues ya culminando, este es uno de mis deseos, que podamos hablar un mismo lenguaje, que avancemos en este campo en el que nos proponemos certificarnos, que no se afanen, no se consigue empleo rápido, pero pues si podemos llegar a hablar un mismo lenguaje, quizá nos convirtamos en empresarios, emprendedores, crear una startup y crear nuestra propia empresa. Entonces, en gran parte de estas tutorías tienen una meta muy ambiciosa, y es que la mayoría lleguen a certificarse, pero no a tener un certificado que puedan colgar allá en la pared porque se lo ganaron así sin saber cómo. La verdad es que yo quiero que en el momento en que tengan ese certificado allá, lo valoren porque les costó trabajo y porque alcanzaron la meta que se propusieron. Esto pues lo traje porque pues realmente para mí es importante aclarar que se dice que el ser humano se diferencia de las demás especies por su inteligencia. Sin embargo, pues aquí vemos un pequeño problema de los que le digo, que a veces no la inteligencia, sino como sentido común. Entonces, a veces dicen que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Un mensaje, pues ya finalizando, es que queremos vivir en un mundo mejor, y siempre esperamos que no sé, que todo el mundo cambie, pero realmente el mundo empieza a cambiar a partir de nuestras acciones. Y una manera de cambiar el mundo es empezar a cambiar el entorno en el que yo me muevo, a cambiar mi propia realidad, y a partir de las acciones pequeñas empezamos a cambiar el mundo. No perdamos aquello que la inteligencia artificial nunca alcanzará, nuestra humanidad. Y ya, de pronto los que me han escuchado, una frase de Albert Einstein dice que no hay un signo más cierto de la locura que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes. Albert Einstein. Espero no haberlos aburrido hasta acá. Me gustaría escuchar sus comentarios y escuchar qué piensan acerca, digamos, de esta pequeña introducción. Yo creo que todos partimos precisamente de una necesidad. Si estamos en esta iniciativa de querer aprender
programación es porque nos hemos visto la necesidad precisamente de adaptarnos o de mejorar nuestro perfil laboral, nuestra situación pues académica o profesional. Entonces, esa es la reflexión, nos lleva precisamente a buscarnos para incrementar conocimientos. Personalmente lo digo con el tema de la programación, siempre fui como los que nunca voy a llegar allá, no necesito esto, ya tengo una ingeniería, yo ya, sí, estoy como por encima de tal, pero ahora pues precisamente en mi actualidad y por mi trabajo me veo envuelto en todo esto de programación, testing, programas, software, y me siento con mucha desventaja a otros profesionales que ya precisamente han pasado por este proceso y que pues, actualmente están bien. Entonces yo me comparo y digo, bueno, todavía como me considero joven, puedo emprender precisamente este proceso de programación y no ha sido fácil. Digamos, en lo que inició este programa con el SENA, también el equipo de cómputo no me favorece mucho porque siento que no va como el ritmo que yo quisiera ir, porque pues es un poco lento y se ponen a pensar en la inversión que requiere, digamos, ser bueno o mejorar cada día en programación, también requiere un equipo de cómputo que también pues, responda precisamente a esa velocidad y a esa necesidad de uno avanzar rápido. Entonces, y es una inversión tanto de tiempo mental, tiempo de físico, hasta la inversión económica para un buen equipo de cómputo. Entonces, a eso nos lleva este momento de aprender precisamente este nuevo lenguaje de programación. Y eso es como lo que quiero apuntar. Muchas gracias, Robinson. Bueno, antes de cederle la palabra a otro compañero, quiero que piense algo. A mi padre le gustaba el ciclismo y él me llevaba, digamos, a entrenar. Y, por ejemplo, yo respeto mucho, por ejemplo, en Boyacá, que pues, conozco, eh, uno ve la gente, las personas, gente de campo, van en su bicicleta y no son bicicletas en fibra de carbono. Ellos van en lo que nosotros conocíamos de pronto como esas bicicletas de turismo, turismeras que son hechas en hierro, pesadas, van cargando, van con carga y le ganaban a las personas que iban en sus bicicletas de carreras. Entonces, no se preocupe por la computadora. Lo más importante en este momento es las ganas y que usted pueda entrenar con esa herramienta que tiene. ¿Sí? En el momento en que tenga una mejor máquina, pues indudablemente habrá resultados excelentes y de pronto se habrá dado cuenta que ya eh, el problema no era suyo, sino ya tenía lo que necesitaba. De pronto, al conseguir una mejor herramienta, pues ya va a rendir lo que estaba esperando y se va a sentir muy contento. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen la pregunta. Disculpen, no estaba mostrándoles mi pantalla. Listo. Pues nadie más quiso participar en este momento, pues vamos a continuar y teniendo en cuenta lo que ya dialogamos, me gustaría que vayamos o que al finalizar aquí en unos 10 minuticos podamos resolver estas preguntas. ¿Cuándo surge la programación? La programación, muchos me dirán que surgió, no sé, cuando se habla de lenguajes de programación surgieron más o menos en 1980. eh, digamos, es cuando se empieza a tener como fuerte, digamos, el uso de la computadora,
y se hizo necesario. Sin embargo, las personas que hayan leído un poquitico acerca de la historia podrán recordar incluso los primeros exámenes de estado, de bachilleres, de universitarios, donde se utilizaba mm, una hoja de respuestas que había que rellenar unos óvalos con el lápiz y era el mirado 2 porque era el que mejor marcaba. Esa tendencia correspondía a un sistema que, digamos, heredó de un concepto mucho más antiguo que eran los telares, es decir, en ese momento eran unas máquinas muy sencillas, pero ya complejas en cuanto al análisis y se hicieron máquinas manuales que pues realmente permitían realizar unos tejidos, digamos que hermosos para la época. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo vamos hacia atrás. Y si miramos un poco más, el primer problema que ha tenido el ser humano ha sido el de llevar las cuentas. Entonces, eh, realmente ahí, en ese momento, cuando surge la necesidad de contar, de saber cuáles son sus posesiones, es cuando surge como esta necesidad y surge una carrera por automatizar, digamos, el conteo de las cosas. Y ese es uno de los primeros problemas que trata de resolver el ser humano. Entonces, realmente los conceptos matemáticos, la matemática que nosotros hemos aprendido a este momento, si la analizamos, surge prácticamente con el uso de razón del ser humano. Empezó a buscar, a analizar, y como de pronto decía yo en una tutoría hace poco, reconocemos a Albert Einstein, a Thomas Alva Edison, a Alexander Graham Bell, pero si ellos no hubieran estado, muy seguramente habría otra persona que habría tenido la misma necesidad, los mismos interrogantes y quizá hubiese llegado a las mismas conclusiones. Entonces la programación realmente surge con la existencia del ser humano. ¿Qué es un algoritmo? Ese sí ya lo hemos resuelto, digamos, en todo el proceso y es un algoritmo, es un paso a paso. Lo hemos expresado de diferentes maneras. Eh, yo nombré una receta, resulta que la receta es un paso a paso. La receta tiene unos ingredientes que son unas variables, pues que si yo le agrego más o menos cantidad de determinado ingrediente, pues indudablemente el resultado puede ser el esperado, mejor que el que yo esperaba, o puede ser desastroso. Eso ocurre con una receta. Lo mismo ocurre, digamos, con un algoritmo, un paso a paso diseñado para resolver un problema haciendo uso de una computadora. Entonces, como hablaba, la comunicación es compleja entre las personas, mayor aún es, digamos, con una computadora. Y algo, digamos, que repito en las tutorías cada vez que puedo es que la computadora sí le hace caso al programador. No, pero es que mire que me está imprimiendo. No, pues esa fue la orden que usted le dio y esa es la variable que está imprimiendo ahí. ¿Por qué lo hace? Porque pues la computadora no está discutiendo, ella simplemente sigue instrucciones. ¿Qué necesitamos para programar? Poco a poco lo resolvimos en la presentación inicial. Espero que esta también haya quedado resuelta. ¿Solo los genios pueden programar? Realmente no. Todos, todos tenemos la capacidad de programar y recuerdo de pronto en este momento unas palabras de Steve Jobs. Y Steve Jobs decía que todos deberíamos aprender a programar y es porque él se dio cuenta que cuando resolvemos problemas complejos, nuestra capacidad de percibir el mundo mejora aún mucho más. Teniendo en cuenta lo anterior, me gustaría mostrarles, pues de pronto lo que nosotros vemos como programación es cómo programo yo este pequeño dispositivo que pues los que se atrevan, eh, vamos a hacerlo, ya les he propuesto en los grupos. Esto está en línea, ya hice un tutorial con algunos compañeros de Python. Eh, esta herramienta pues realmente
Me gustó, pues porque nos permite de pronto ayudarle a los compañeros que deseen poder practicar y ya en el momento en que logren cierta destreza podamos eh, llevarlos más allá, llevarlo a la práctica, comprar los dispositivos y realmente hacerlo. Aquí que tenemos, tenemos simplemente lo que tendríamos en una computadora y de pronto este ejemplo lo traigo porque nosotros, esa es la manera en que interactuamos. Tenemos un objeto que es una pantalla, en este caso es esta que llama SS1306 aquí a nivel de electrónica, pero es lo que tenemos en un computador. ¿Para qué nos sirve? Pues es un dispositivo de salida que muestra la información al usuario para que el usuario pueda interactuar. Ahora, algo que nosotros como programadores debemos empezar a tener en cuenta es, por ejemplo, a las personas con discapacidad, que hay discapacidad auditiva, visual, hay otros tipos de discapacidades que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar una aplicación computacional. Faltaría, por ejemplo, un dispositivo de entrada que sería el teclado, pero, por ejemplo, aquí eh, hemos hablado de instrucciones, funciones que muestran en la pantalla. Aquí en este lenguaje simplemente pues existe esta función que utiliza el objeto OLED, el nombre que se le dio a esta pantalla y como siempre les digo en la tutoría, esto es un objeto aquí. Después del punto voy a utilizar una función y este text es simplemente la función que aquí me permite imprimir este mensaje en pantalla, este walkie, pero él no se presenta así, no más. Entonces tengo que darle otra instrucción en que le digo que me muestre ese texto que le agregué en la línea anterior. ¿Qué más podemos hacer? Miremos un pequeño ejercicio que tenía yo ayer. Que me pareció interesante y de pronto estamos en la época en la que les pueda gustar y sé que la tenemos que hacer en Java, pero este le hice inicialmente en Python y de pronto los que han estado más constantemente y a raíz, digamos, de todas las guías que hemos tenido que resolver, digamos, de pronto desconozcan esta parte, pero si lo conocen, el famoso if, conocen el ciclo for, conocen el for anidado, con el for anidado ya resolvemos problemas recorriendo matrices y pues me imagino que ya aquí comprenderán que se va a presentar una matriz. Si tuvieron un ejercicio en el que tenían dudas, aquí recuerdan este operador de módulo. Aquí también lo estamos utilizando, estamos dando unas condiciones y esto pues arriba simplemente es para crear unos círculos y unos cuadrados. El tema es que como estamos en inglés pues se expresa de esa manera. Ahora les hago una pregunta a ver qué opinan ustedes. ¿Los computadores eh, entienden el inglés? ¿Están de acuerdo? Sí, Pues más que entienden en inglés es como el lenguaje universal, ¿no? Entonces precisamente está muy relacionado al inglés. Listo. ¿Qué les parece la figurita? Eso lo podemos hacer en Java, lo podemos hacer en Python, lo podemos hacer en JavaScript, en lo que a ustedes se les ocurra. Y si se dan cuenta es una matriz en la que se dibujan cuadrados y hay unas condiciones para dibujar círculos rojos y amarillos. Entonces, por ejemplo, el detalle aquí no es comprender, bueno, ¿cuál es el código? No, es comprender qué ocurre. Por ejemplo, yo aquí empieza todo con un círculo rojo y cuando empiezan a aparecer los círculos amarillos. Miren, 1, 2 y 3. Aparecen círculos amarillos, luego aparecen círculos rojos. Si vuelvo a contar 1, 2 y 3, están los amarillos, aparece el rojo, 1, 2 y 3.
aquí hay una secuencia. Esto se repite gracias a ese ciclo por anidado que teníamos, digamos, en el código, que está expresado acá. Esto, pues digamos que ya realizamos unos ejercicios allá con Java y pues teniendo en cuenta que hay personas que aún se les dificulta, ahora vamos a hacer algunas cosas similares. Mm, bueno, yo he preparado algunos temas, pues desde lo básico, mm, siguiendo como eh, algo que de pronto a mí me parecía aburridor, pero que hoy en día comprendo era necesario, digamos, en el proceso de aprendizaje de la programación. Permítame, estoy un poquitico aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. En este caso, ya les he comentado que PCIN surge con la necesidad precisamente de que no existían como cursos, libros en español de programación y mucho menos programas que nos permitieran a nosotros desarrollar y comprender la lógica de la programación. Respondiendo de pronto, el que los computadores comprendan el inglés realmente no es así. Las computadoras se comunican en sistema binario. No sé si alguien recuerda qué es el sistema binario. Yo he tratado de pronto de explicarlo en algunas ocasiones, pero pues resulta que el sistema binario simplemente comprende unos y ceros. Así se comunican las máquinas y realmente el lenguaje de máquina está dado en sistema binario y solo comprende unos y ceros. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a desarrollar en el idioma inglés? Porque los primeros programadores pues realmente eran nativos de ese idioma. Hablamos de estadounidenses, gente de Europa que pues realmente manejaba era este lenguaje. Entonces ellos empezaron a programar, a crear sus secuencias de código en este idioma y en la medida en que los lenguajes surgieron, pues ya por debajo traían ese lenguaje para implementar instrucciones y luego ser procesados y convertidos a unos y ceros, que es el proceso que nosotros conocemos y un ejercicio que hemos hecho en Java que se denomina compilar, que es convertir digamos, ese pseudocódigo que está hecho en inglés, convertirlo a lo que en Java se conoce como white code, que no sé si algunos de ustedes han abierto los archivos Java Class. Él abre en el bloc de notas y ustedes se dan cuenta que aparecen una cantidad de símbolos que uno no comprende. Sin embargo, ahí ese no, aún no es el que comprende la máquina, ya tiene que haber un proceso más profundo en el que termina de transformar todos esos símbolos en unos y ceros. Aquí pues traía esto porque pues realmente lo que nosotros buscamos con cualquier programa es poder mostrarle mensajes al usuario, la persona que interactúa, pues ya sea por medio de la pantalla, la consola, ya conocemos las ventanitas. Entonces esta es una función primordial en nuestro día a día. Eh, Creo que no sé si alguien tiene dudas cómo lo hacemos en PSI. Eh, Hemos hablado de las funciones, yo siempre les hablo de funciones. En PSI lo hacemos con la palabra reservada, escribir. Y cuando hablo de palabra reservada, tiene que ver con que todos los lenguajes de programación tienen un conjunto de palabras que son propias del lenguaje, son las instrucciones que, digamos, el compilador o el intérprete van a comprender y que yo no puedo emplear para, por ejemplo, para dar nombres a variables o crear otras funciones porque pues realmente generaría un conflicto. Nosotros imprimimos pues contenidos de una variable como indicando pues la función de escribir y
el nombre de la variable. Pero entonces aquí viene, bueno, miremos este concepto de concatenación. ¿Alguien me puede comentar qué es concatenar? Hablábamos con una compañera ayer y no sé si aquí hay personas que trabajan con Excel y esa palabra existe en Excel. Concatenar es unir. Realmente, digamos que ese es el concepto en español, unir, juntar. Entonces, concatenar en todos los lenguajes de programación me permite a mí unir, por ejemplo, en un mensaje que yo envío por pantalla, cadenas de texto que yo defino con variables que están dentro del programa. ¿Y por qué concatenar? Porque pues, realmente la cadena de texto que yo envío como mensaje no es del mismo tipo quizá que la variable. Puede que la variable sea de tipo entero, sea de tipo real, puede que sea un booleano, entonces me diga si es verdadero o falso. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablamos de concatenar. Bueno, estos eran ejercicios sencillos que pues realmente me tocó hacer. Una función que no hemos utilizado en PCIN es esta función de limpiar pantalla. Entonces eso me permite pues que lo que mostramos al usuario no salga, digamos, de la pantalla actual, no se extienda demasiado. Y bueno, algunos me pedían alguna vez, digamos que desarrollar algún ejercicio, entonces pues tendría esta parte. No sé cómo vamos hasta acá, no sé qué dudas hay hasta el momento, me gustaría escucharlos para poder continuar. Si está muy aburrida la charla, por favor me indican, es importante para mí y para ustedes, pues digamos que garantizar que estamos haciendo algo bien hecho, que no están perdiendo el tiempo. Digamos que me he devuelto un poco pues para aclarar ciertos conceptos que a veces han quedado difusos allá en el proceso por el mismo afán con el que ha tenido que llevar las actividades. Creo que alguien quería dialogar. William, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero Milagro. Algo perdido. Sí, señor. No, lo que pasa es que para mí siempre me ha dado algo de dificultad, es como entender bien toda esta parte y entonces es como que la familiarización con el programa siempre me ha dado pues como mucha lidia para resolver pues los trabajos y algunas cosas. Entonces, no, o sea, es muy interesante y me gusta pues la forma y el método que usted utiliza pues para la explicación y todo eso. Y no, ahí se le estoy haciendo en las prácticas y todo eso hasta que uno se pueda ya, no sé, pues como la palabra correcta, ¿no? Digamos familiarizar y entenderlo más, ya ser un poco más desenvuelto para eso, en el tema. Listo. Yo comprendo. Me trae, digamos, que a la mente algo que, como les comento, dialogaba, y es, vamos a resolver un ejercicio de estos, pero algo que yo les he pedido siempre, resolviendo, digamos, ejercicios más complejos, es que sean capaces de desarrollar un paso a paso, teniendo en cuenta que el que está en medio es la máquina, que para que la máquina realice determinada acción yo se lo tengo que indicar y si no, pues realmente eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos entre personas, pues a veces mmm, las personas tenemos la facilidad, a veces con una mirada, la mamá miró al hijo y ya sabe el hijo que mejor
evita problemas y no hace algo que no convenga. O cuando de pronto, no sé, la cara de susto de una persona nos puede indicar que hay algún peligro. La naturaleza nos indica que va a llover o que llovió si vemos el arco iris, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vamos a interactuar con una máquina es diferente porque pues la máquina como tal es un aparato. Entonces, para programar el primer requisito es el análisis. Es el que ustedes sean capaces de escribir en una hoja de papel cuál es el paso a paso. Y tengan en cuenta que la, la computadora no programa, el lenguaje de programación no es el que programa. O sea, a mí no me enseñan un lenguaje de programación para resolver los problemas, no. Lo que me enseña a resolver los problemas es la lógica con la que yo logre analizarlo, comprenderlo y resolverlo. Y luego lo que yo hago es aprender un lenguaje para poderle transmitir, digamos, esas líneas, esa codificación a un equipo y que finalmente cuando yo ejecute, ese computador realice las acciones que estaban escritas en el código. No sé si me hago entender o si de pronto, si hay alguna duda, estoy atento, porque para mí es importante que comprendan esto. La lógica la tenemos. Yo debo comprender el problema. Aquí lo que aprendo es, hagamos de cuenta, nuevamente el ejemplo de la sopa. Yo sé preparar una sopa y lo puedo expresar en español, pero si voy a otro país y quiero preparar la misma sopa, pues voy a dar la misma receta, pero tengo que hacerlo en el otro idioma, en el idioma del país donde me encuentro. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a aprender nuevamente, a analizar, a comprender que la solución está en nuestra mente, ya está en nuestro ser, que simplemente nosotros lo que vamos a aprender realmente es a darle instrucciones a una computadora. Eh, ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o tienen dudas? Ahí va todo claro. Ahora. Bueno, de estos ejercicios que tengo yo, pues la verdad estaban muy sencillos, pero a mí me tocó hacerlos. ¿Para qué? Para practicar lo que eran sentencias de entrada y salida, digamos, de variables. Pero si quieren empezamos a explicar, digamos, algo con un ejercicio, pero quiero que se den cuenta que esto que tengo acá lo vamos a aplicar en cualquier lenguaje de programación. Entonces hablamos de condicionales. Los condicionales los tenemos en nuestro día a día. Cuando vamos tarde, sabemos que si vamos tarde o si nos levantamos tarde, vamos a llegar tarde al trabajo. Hay una condición. Si estudiamos, entonces vamos a ser muy buenos programadores, pero sería más si practicamos de pronto como tal la sintaxis, porque les reitero que la lógica la tenemos. Eh, Tenemos eso que se llaman condicionales, tenemos otra estructura que se maneja en programación que es según una opción, entonces ejecute estas instrucciones. Esto lo podemos ver en un menú cuando nosotros eh, digamos que precisamente vamos a un restaurante, hay un menú de opciones. ¿Qué plato desea? Ah, bueno, entonces no, eligió la opción 1, el plato es la bandeja paisa, la opción 2 es, no sé, gallina criolla, lo que se les ocurra, pero entonces tengan en cuenta este, según hacer, como un menú. Y luego lo veremos cómo se expresa en otros lenguajes de programación. Tenemos los operadores algebraicos o matemáticos que ya los conocemos, sabemos cómo emplearlos porque hemos usado la matemática desde la primaria. Las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Tenemos la potenciación que se representa con este símbolo que a veces es difícil de sacar en el computador.
que es como un sombrerito chino, y la operación del módulo que nos devuelve el residuo de una división que se puede realizar con el signo de porcentaje o en PCIN con la palabra mod de módulo. Aquí hay unos ejemplos. Aquí nos dice que, por ejemplo, módulo hace referencia al residuo de la división entre 5 y 2. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de potenciación me está diciendo que pi por radio al cuadrado, ahí está el símbolo. Y bueno, la división y este tema pues ya los conocemos un poco. Aquí hay un video que ahora les comparto el enlace para que pues comprendan, digamos, que sí hay una jerarquía al realizar operaciones matemáticas para que lo tengan en cuenta. Tenemos los operadores relacionales, aquí colocaron racionales, pero son relacionales, y pues es cuando comparamos, digamos, generalmente son cantidades. Por ejemplo, hablamos de que Juan tiene 15 años, entonces es mayor que Pedro, que tiene 12, menor que igual, menor o igual, mayor o igual, y este signo que pues, utiliza el menor que y mayor que sería diferente o distinto que. Tenemos los operadores lógicos, a esto me gustaría llegar, preparar una actividad para que comprendamos el sistema binario y podamos hacer unos ejercicios básicos con una herramienta en línea haciendo algo en electrónica. Los operadores lógicos, que nosotros pues lo conocemos a nivel de electrónica como compuertas, pero estos operadores lógicos, llevándolos un poco más en profundidad, se emplean mucho, por ejemplo, en la carrera del derecho. Y me parecía increíble porque uno lo ve a nivel matemático, pero este famoso y, el o y el no son importantes en los grandes discursos, por ejemplo, en la oratoria y precisamente en temas legales. De eso depende de que se declare a alguien inocente o culpable. La manera en la que se manejan todos estos operadores lógicos en el discurso. Les voy a compartir este enlace, digamos, para que puedan revisar un poco más ese tema. Teníamos, bueno, no sé si quieren realizamos alguno de estos ejercicios para empezar a entrar como en materia, analizar, resolverlo y pues dar inicio ya como tal, digamos, a este proceso de comprender que nosotros ya tenemos la lógica y avanzar. ¿Qué opinan de este ejercicio? Realizar un programa en el cual se solicite el nombre, apellidos y edad de la persona. Si la persona es mayor o igual a 18 años, entonces se deberá imprimir en pantalla el nombre completo, es decir, nombre y apellidos. Usted es mayor de edad, por lo tanto puede entrar a la fiesta. Si la edad de la persona es menor que 18, entonces deberá imprimirse el siguiente mensaje. El nombre completo de la persona, usted es menor de edad, por lo tanto, no puede entrar a la fiesta. Por favor, devuélvase a su casa. Me gustaría que resolvieran pero así como les indico, en sus propias palabras, detallando el paso a paso que debería ejecutar la computadora para poder solucionar esta solicitud. ¿Están de acuerdo en intentarlo y luego lo resolvemos y analizamos? Que habrá diferentes, digamos, maneras de realizarlo, pero que muy seguramente el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque somos, no sé, había más o menos 12 personas, podemos analizarlo de maneras diferentes, pero obtener los mismos resultados. Entonces ya de pronto quedaría después analizar cuál fue, digamos, la solución más efectiva que se realizó en menor tiempo, que consumió menores recursos de la máquina, por ejemplo. Pero pues importante es esto, empezar a desarrollar la lógica. ¿Les parece?
unos 5 minutos para realizarlo. Sí, profe, sí. Perfecto, ya les comparto esto aquí en el chat. Déjame ver dónde estoy. Aquí lo pego en el chat para que lo tengan allá. Sin embargo, voy a dejarlo en pantalla para que ustedes lo tengan aquí. Entonces 5 minuticos, a las 7:13 vuelvo y los interrumpo. Vamos a pasar aquí a la otra pantalla y me gusta de pronto la explicación que está dando Robinson. Dice que paso número 1, vamos a dejarlo como 1 primero, definir variables. ¿Qué es una variable? Nosotros trabajamos con variables a diario. Una de esas variables que más empleamos es el nombre de una persona. Nosotros nos levantamos, pensamos en la mamá, el papá, la esposa, los hijos y los recordamos por su nombre. Escuchamos ese nombre y pensamos en esa persona. Al igual, nosotros utilizamos memoria en programación, variables, y les damos un nombre. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria en el que vamos a guardar cierta información. Esa información, por ejemplo, aquí el problema nos dice que debemos crear una variable que se llame nombre y otra que son los apellidos. Eso lo manejamos en nuestro día a día. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, declarar variable, y en ese caso sería nombre, apellidos y algo más que nos pide es la edad, ¿cierto? La edad. Bueno, básicamente nos pide solo esos tres datos. Para nosotros son datos en nuestro día a día, pero a nivel de computadora pues lo vamos a almacenar en una variable, en un espacio de memoria, porque así como nosotros tenemos nuestra mente, nuestro cerebro, y almacenamos ahí esa información, esto tiene que pasar del teclado allá a la memoria RAM, al disco duro, entonces tengo que asignarle un espacio de todo ese unidad de almacenamiento para que él tenga ahí esos datos que nosotros vamos a ingresar. Entonces utilizo variables. Después de esto, ya las definí. Entonces, ¿cómo va a empezar nuestro programa? Dice, realizar un programa en el cual solicite. Aquí hay una palabra clave y entonces el segundo paso sería solicitar, pues tengo que solicitar nombre, apellidos y edad, ¿cierto? Eso es el paso a paso, digamos, en este caso. Luego de eso, pues, indudablemente, cuando solicite el nombre, ¿qué debe hacer el computador? Dice capturar ese dato, capturar la información y almacenarla. Eso es lo que debe hacer la computadora. Capturar la información y almacenarla. ¿En dónde? Pues la debe almacenar en los espacios de memoria que yo he definido. Esos espacios de memoria, yo también les doy un nombre a esos espacios de memoria porque si no después pues sería realmente difícil ir a buscarlos. Entonces, pues realmente nosotros para dar nombres a las variables utilizamos el lenguaje que empleamos habitualmente. En este caso, pues si vamos a solicitar un nombre, pues yo diría que la variable se llama nombre. Si voy a solicitar apellidos, voy a crear una variable que se llame apellidos. Y la edad, pues la edad realmente, si no voy a hacer una operación matemática, pues puede ser una variable del mismo tipo y pues yo la voy a llamar edad. Entonces, captura la información,
si el usuario, yo le dije en el mensaje que ingresara el nombre, pues le digo a la computadora que capture esa información y lo almacene en la variable nombre. Luego ingresa los apellidos, entonces vuelvo y le doy la instrucción para que capture la información y la almacene en la variable que yo he llamado apellidos y enseguida, pues digamos que le digo que capture la variable edad y la almacene, capture el dato que ingresa al usuario y lo almacene en la variable edad. Luego el ejercicio me solicita, digamos que otro paso aquí. Entonces, digamos con el número 4 y démonos cuenta que los problemas a nosotros nos indican prácticamente qué debemos hacer. Aquí me está diciendo que hay unas condiciones y aquí viene nuestro sí condicional. Dice, si edad es mayor a 18, mire aquí ya empezamos a utilizar los operadores de comparación. Entonces dice que si la edad es mayor a 18, debe mostrar un mensaje. Y bueno, sin de pronto empezar a repetir, pues ese mensaje es diferente al mensaje si no es mayor de 18. Si no es mayor de 18, me muestra un mensaje totalmente diferente. Eso es lo que vemos acá, dice. Me indica es qué debo mostrar, entonces el nombre completo. Usted es menor de edad, por lo tanto no puede ingresar a la fiesta. Pero ¿cómo determino si es mayor o menor de edad? Pues haciendo uso de esta estructura condicional y comparando la edad que ingresa el usuario con 18, digamos que para Colombia es cuando se cumple la mayoría de edad. Entonces, pues con esto prácticamente habríamos terminado. Pues son realmente 4 pasos que se van a dividir de pronto un poco más, pero pues realmente no es más, digamos, lo que requería el análisis de este ejercicio. No sé si quedan dudas antes de que el compañero Camilo, que considero que ya lo tiene en PSIN, nos comparte la solución. ¿Hay alguien que quiera pronto que resuelva alguna inquietud a este punto o que considere que se debe agregar otro paso? ¿Por qué? Porque a la computadora yo sé indicarle paso a paso. No sé, por ahí escuché un sonido, no sé si alguien escribió en el chat. Yuri, Paola, disculpa Paola, Yuri Paola, te escucho, buenas, ¿cómo estás Paola? Hola. Sí, yo lo estoy viendo, pero en este momento pues así no lo puedo hacer porque pues no puedo, no tengo el computador en este momento, pero sí estoy viendo la información por el celular. Espero que tu hija se mejore pronto, no te afanes, me alegra que estés aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Sí, sí estoy pendiente porque pues, hay que ir aprendiendo de todo. Gracias. Bueno, gracias Paola. Camilo, yo dejo de presentar y pues no sé qué, algo importante compartir y con sus palabras expresar a los compañeros cómo realizó la solución del ejercicio. Permítame un momento, profe, ya que lo está acabando de resolver. Ya Claro que presento. sí. Sí, si quieres, usted vaya compartiendo pantalla, con eso vamos adelantando. No sé si hay alguna duda. Mientras tanto, de los compañeros, esto de pronto, lo que les digo, puede parecer a veces de pronto algo tonto, algo aburridor, pero realmente son las bases de la programación. Y la lógica la tenemos, lo único que estamos aprendiendo es cómo hacerlo con una máquina, cómo darle instrucciones para que resuelva un problema de manera automática con que el usuario apenas digite unos pocos datos.
Listo, profe, ya. Listo, lo dejo para que los compañeros los... Bueno, pues primero lo que se hace es definir, ya sea como edad, nombre y apellido, como se decía pues en el ejercicio, como un carácter, porque pues es lo que se va a editar es como letras y para el carácter es como escribir nombres y eso, entonces se pone carácter. Después de escribir su nombre, leer el nombre y así con el apellido y la edad. Y pues para la variable de saber si usted es mayor de edad, pues se utiliza el sí. Entonces se utiliza sí, su edad. Ah, no, estoy haciendo blanca. ¿No? Si su edad 18. Si su edad es igual a 18, entonces pues escribir usted es mayor de 18 y si no, pues usted es, usted no es mayor de edad, por lo tanto no puede entrar a la fiesta. Listo, ¿no? Pero eso, permítame ahí. Ahí le Sí, aparece un error. sí, no sé qué pasó acá. Listo, no, tranquilo, Es que no ya se me había... afane. Pero, a ver. No se afane. Ah, no, es que... Digamos que ahí está bien. No sé qué opinan los compañeros, si pueden analizar de pronto qué es lo que ocurre. Esto es interesante, puede dejarlo así como está. No se afane. Ahí sería... ¿No será por los dos iguales que aparecen? Ah, La palabra sí debe ir como en inglés, ¿no? If. no, recuerden que PSIN es un programa que se diseñó para enseñar la lógica de programación a personas de habla hispana. Entonces, pues aquí utilizamos siempre el español. Vamos a aclarar un tema aquí, Camilo, para que lo tenga presente. Tranquilo, no se afane. No, tranquilo, déjelo. No, es que no sé por qué no Tranquilo, salió. tranquilo. Es que ya me había salido. Ya, creo que ya. No, tranquilo, tranquilo. Ya le digo qué es. Cuando nosotros, digamos que en nuestro día a día utilizamos variables, tenemos la facilidad de interpretar para qué las vamos a utilizar. Si a mí me dicen dos, así suelto, si yo escucho dos, realmente no sé a qué están haciendo referencia. El dos por sí solo no sirve de nada. En cambio, si me dicen dos peatones, dos policías, dos carros, pues yo ya sé que estoy contando algo. Entonces, esa es la diferencia en el tipo de variable. Cuando hablamos de un 2 que yo escribo en una hoja de Word, un ejemplo que he puesto anteriormente, ese 2 pues realmente no sirve para realizar ninguna operación matemática. En cambio, si muy seguramente coloco el 2 en una hoja de Excel, allá va a tener otro significado, eso 2 va a representar una cantidad. Entonces recordemos que tenemos tipos de variables. Aquí lo que indicaba Camilo, tenemos las de tipo carácter, que corresponde a todos, digamos, los símbolos de nuestro lenguaje, perdón, incluyendo los números. Tenemos las variables de tipo numérico entero. Recuerden que nosotros tenemos las variables de tipo entero, que las manejamos desde la primaria y que hacen referencia a todos los números enteros, es que no tienen ninguna cifra decimal, ningún valor después de la coma. Entonces son enteros como tal y son los números de 0 al infinito o de 0 a menos infinito. Perdón, es decir, positivos o negativos. Tenemos los números reales, que son aquellos que tienen una cifra decimal o lo que nosotros conocíamos como unos valores después de la coma. Y adicional a eso, el otro tipo, digamos, de variable que tenemos aquí en PCIN es el booleano, el que me indica si algo es verdadero o falso. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando comparamos edad, o sea, también las instrucciones que tenemos, se definieron las variables en la línea número 2, definir edad, nombre y apellido. Luego realizamos lo que nos pedía el ejercicio. Está enviando un mensaje para solicitar el nombre,
le pide a la máquina que capture el dato y lo almacene en la variable nombre. Enseguida solicitamos el apellido y le pedimos a la computadora, a nuestra máquina, que almacene el valor ingresado por el usuario en la variable que creamos y que tiene el nombre y apellido. Luego le pedimos que ingrese la edad y lo almacena en la variable edad. Tenemos el problema en la línea 9. ¿Por qué? Porque estamos utilizando unos operadores matemáticos, en este caso sería menor o igual. Si gusta, Gamelo, escriba el menor o igual ahí en la posición ahí donde está. Pero son operadores matemáticos, menor o igual. El signo menor es perfecto. Cuando utilizamos operadores matemáticos, estamos comparando cantidades. Y las cantidades nosotros las expresamos en variables de tipo entero. Aquí resolvemos una inquietud y es cuándo utilizo un carácter, cuándo defino una variable de tipo entero, cuándo defino una variable de tipo real. Pues realmente es cuando el ejercicio lo requiere. Aquí él nos está diciendo que él no puede comparar edad, que es de tipo string, con un número, con un valor numérico. Entonces realmente edad también debería ser de número entero. ¿Cómo lo solucionamos? Arriba nos podemos, digamos que cortar la palabra edad en la línea de definir variables y definir edad como una variable de tipo entero. Entonces la eliminamos ahí, borramos la coma, eso, vamos al final, enter, y vamos a definir otra variable, esa variable edad, como, aquí nos muestra los 4 tipos de variables que tenemos, y nos dice que como entero. Démonos cuenta que inmediatamente el programa eliminó el error que teníamos en la línea 11. ¿Por qué? Porque ya está comparando edad, que te almacena un valor entero, con 18, que es un número entero. De esta manera puedes realizar la comparación. Y aquí pues se realizó, digamos, la estructura condicional, utilizando el sí, un sí condicional. Si edad es menor o igual a 18, claro que aquí en este caso, excúseme porque era mayor o igual, ¿cierto? Porque el mensaje dice que es mayor de edad, mayor o igual, y él ya dibuja el símbolo. Mayor o igual, así estaba bien. Mayor o igual. El que tenía antes, mayor o igual, coloqué eso, ahí está. Perfecto. Entonces, si es mayor o igual a 18, es decir, puede haber acabado de cumplir los 18 años, usted es mayor de edad y puede entrar a la fiesta. Si no, entonces, pues, indudablemente es porque es menor de 18, entonces ya no necesita crear otra condición, sino que pues realmente no se cumplió la condición. Entonces, en la parte de si no, escribe que es menor de edad y que no puede ingresar a la fiesta. Ahora, nos dice, el mensaje que hay que presentar es el nombre de la persona. Aquí Camilo escribió entre comillas para expresar que eso es una string que él está ingresando, nombre, 2 puntos, espacio. Luego me está concatenando nombre y apellido y edad. Aunque ese no es el mensaje, digamos, que propone. Bueno, permítame a ver, no sé si hay otro. Ustedes me lo dejan. Bueno, ese es un adicional que de pronto está agregando. Le borro la edad, sí. No, tranquilo, presentemos. Eso nos sirve para mostrar algo. Perfecto. Ejecutemos este ejercicio y veamos qué ocurre. Aquí nos permite ingresar el nombre. Entonces, bueno, ha ingresado Camilo, escriba su apellido, Quijano, escriba su edad. No vemos la edad, no sé si fue que no la mostró, pero bueno, el mensaje que arrojó
es que usted es menor de edad, por lo tanto no puede ingresar a la fiesta. Por favor, devuélvase a su casa. Y gracias ingresó un valor 0. ¿Sí ve que al final no lo mostraba? Eso es lo que nos muestra la última línea. Ingresó Camilo Quijano. Escriba su edad. No sé si los compañeros están viendo bien. Aquí ingresó 18. Presiona Enter y dice usted es mayor de edad, por lo tanto puede ingresar a la fiesta. Entonces, bien. Dudas, digamos, de este ejercicio. Iría antes, ¿no? O para que como el ejercicio. O sea, esto iría acá, ¿cierto? Va en el mensaje, sí. Va en el mensaje de escribir. En el mensaje, no. No, ahí no va. Dese cuenta que la condición, de pronto lo único que está fallando Camilo aquí es que la condición es, debe escribir un mensaje que indique, si es mayor de 18, entonces en el mensaje va el nombre completo, ¿sí? Es en el mensaje. En ambos mensajes va el nombre completo. Entonces, no es escribir arriba, sino borra esa parte, va dentro del mensaje aquí en la condicional. Antes de usted es mayor de edad, va esa parte. En la línea 12, no. En la línea 12, antes, bueno, nombre, apellido. Listo, lo puede dejar así. Pero ya vemos algo que ocurre ahí. Debe quitarle la coma, no nos ha dicho nada, pero debe quitarla. Y debe quitar, no, ahí ya estamos bien. Y lo mismo lo podría hacer en si no, porque en si no también debe mostrar como tal el nombre de la persona. Esa es otra manera de hacerlo. No sé, dudas, inquietudes hasta el momento. Aquí de pronto lo va a ejecutar. Ejecutémoslo nuevamente. Bueno, sí, ejecutémoslo nuevamente. Que no lo vimos. Entonces escribe el nombre Camilo. Escribe el apellido. Escribe la edad. Está escribiendo 16. Y dice nombre Camilo Quijano. Usted es menor de edad, por lo tanto no puede ingresar a la fiesta. Noten que Camilo Quijano está unido, no tiene un espacio. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Eso ocurre en cualquier lenguaje de programación. Yo tengo que indicarle a esa función de mostrar en pantalla que debe haber un espacio entre nombre y apellido. Entonces, ¿qué hacemos? Luego de nombre, luego de la coma, vamos a abrir comillas y entre las comillas vamos a crear ese espacio. Listo. Y ahora nos indica un error porque falta una coma después de la última comilla, después de la segunda. Y falta la que le quitó antes. ¿Qué función cumple la coma en este caso? Concatenar. Me permite unir. Me permite unir, en este caso, dos variables y agregar un espacio en medio de ellas. ¿Qué va a hacer Camilo en este momento? Hacer lo mismo, copiar esa línea en la opción de si no es mayor, hacerlo en la opción de menor que. Y de esta manera obtenemos, digamos, el resultado deseado, que es que Camilo pues esté realmente separado de su apellido. Esta es la función de concatenar de pronto que vimos en las diapositivas. No sé si, digamos, hay dudas, inquietudes. Este es un ejercicio sencillo. ¿Listo, Santiago? Una pregunta, ¿cómo hizo para quitar el error del símbolo del mayor y el igual?
Tuvimos que declarar edad. Compañero, ¿puede ampliar un poquito más la pantalla para la escritura que no alcanza a ver? Ya declarar esto. Listo, estaba comentando que lo que se hizo fue definir edad como entero y expliqué pues anteriormente que cuando utilizamos estos operadores de comparación, generalmente comparamos cantidades. O sea, a nivel matemático estamos comparando cantidades. Edad estaba declarada inicialmente como carácter, entonces recuerden que ponía el ejemplo, si yo coloco el número 2 en una hoja de Word, pues realmente ya es un carácter que no tiene un valor numérico, no representa ninguna cantidad, simplemente es un símbolo de nuestro lenguaje. En cambio, cuando yo la declaro como un valor entero, la puedo comparar con el número 18, que es un valor entero. De esa manera, eliminamos ese error al realizar esa comparación matemática. No sé si quedó claro, si alguien tiene alguna otra duda respecto al ejercicio. Escriba su nombre. Bueno, no sé. Listo. Está compartiendo el código. Perfecto. Podemos hacer otro ejercicio y si gustan, vamos a ir. Este ejercicio lo hicimos anoche de una manera rápida con una compañera que creo que está por acá con nosotros, pero vamos vamos a crear un programa que reciba dos números. No sé si es necesario escribirlo o lo tienen en su mente. Vamos a crear un programa que le pida al usuario dos números y luego le muestre por pantalla al usuario el resultado de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es nomás eso. Pedimos dos números al usuario, luego le mostramos al usuario el resultado de la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Les parece? Si gustan, les puedo dar para que lo analicen, escriban el algoritmo como tal, como lo hicimos al comienzo, el paso a paso que hay que hacer para que luego puedan crear las instrucciones en PCInt. En este momento me interesa que ustedes sean capaces de crear el algoritmo en sus propias palabras, en una hoja de papel, en un documento en Word, pero ese paso a paso que nosotros realizamos inicialmente. Comprendiendo eso, ya estaría claro que tenemos la lógica. Y ya cuando yo comprendo cómo resolver el ejercicio, ahí sí voy a ir a escribirlo allá en el lenguaje de programación para que pueda ser compilado y ejecutado por la máquina. ¿Les parece? Dejamos 15 minuticos y a las 8 los molesto nuevamente y vemos cómo han desarrollado el ejercicio. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación y a las 8 me reúno nuevamente, les hablo, pues para que sepan que estoy acá. Cualquier duda me hablan y yo estoy pendiente. ¿Listo, Paola? Bueno, Paola se fue. ¿Listo?